Bienvenidas y bienvenidas a este panel que se titula Pobreza, Género y Cuidados como Problemas Públicos, Actores, Dispositivos y Agendas. Les cuento que se trata de una propuesta que parte de quienes integramos el Grupo de Investigación y Desarrollo en Estudios Interdisciplinarios en Estado y Políticas Públicas, radicado en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, el CIEA, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el marco, por supuesto, de este sexto Congreso de Estado y Políticas Públicas, así que queremos agradecer en ese sentido al área Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina por este espacio, y también aprovechamos para agradecer al equipo del programa de educación a distancia de Flaxo que está monitoreando y garantizando la parte técnica de este encuentro. Sobre el panel un poco que nos convoca, parte de la reflexión acerca del modo en que en las últimas décadas se desplegaron en torno a la pobreza, el género y los cuidados, diversos discursos, representaciones, categorías expertas y también criterios de justicia que los definieron como problemas sobre los que el Estado debía intervenir, cada uno con su especificidad, obviamente. Y un poco sostenemos que no se trató solo de un desarrollo simultáneo, sino que dichos fenómenos se imbrincan mutuamente en un entramado que los vincula, y un poco desde la perspectiva que adoptábamos y que proponemos, la pobreza, el género y los cuidados como problemas de gobierno tienen entonces su propia institucionalidad, ¿no? Sus propios actores, y también puede reconocerse este entramado estatal que los vincula y que nos interesa analizar a partir de una noción desagregada, digamos, de la acción estatal, de la consideración de la política social como política pública, y de un interés particular también digamos, en la construcción de estudios que puedan dar cuenta del modo en que las políticas sociales y las prácticas institucionales también se articulan y construyen en un doble sentido, que a veces en nuestros debates llamamos desde arriba y también desde abajo, ¿no? O desde los márgenes, y que un poco van a dar cuenta de ello las intervenciones de este panel. Y asimismo, como eje también que atraviesa este congreso, la pandemia ha profundizado, ¿no? las desigualdades existentes en nuestras sociedades, a la vez que las ha visibilizado y expuesto como problemas públicos y de gobierno urgentes, y en particular la pobreza, el género, los cuidados han adquirido una centralidad tanto en la acción estatal como en los debates académicos y en el campo de las políticas públicas, ¿no? Y también en las propias demandas, prácticas y estrategias de los movimientos sociales y de las organizaciones comunitarias y feministas. Y un poco esto ha implicado, y creemos que continuará implicando, por supuesto, en la agenda de la pospandemia, también tema de este congreso, decisiones políticas, ¿no? Sobre cómo dar respuestas, y también sobre la creación y el crecimiento de nuevas agencias, la expansión de sus burocracias, de sus vínculos, ¿no? Con otros actores no estatales, y también la diversificación de dispositivos como programas, legislación, normativa, herramientas de medición, entre otros. Así que un poco este panel se propone reflexionar sobre estos temas a partir de investigaciones en curso, de producciones específicas, y de también como expresión de un conjunto de debates colectivos que venimos llevando adelante en el marco de un proyecto de investigación radicado en el CIEA UNTREF, por lo que agradecemos también obviamente a todas las integrantes del grupo por esos provechosos intercambios que nutren también este panel. Para dar paso un poco ya a las intervenciones y cumplir con los tiempos de esta mesa y de este debate, voy a presentar a las expositoras que hoy nos acompañan, que son destacadas especialistas en estos temas y con las que obviamente es un placer poder compartir este espacio hoy de reflexión. Nos acompaña Carla Sibeki, que va a desarrollar el tema pobreza, género y cuidados, contexto de producción y construcción de problemas de investigación. Carla es socióloga, magíster en políticas sociales y doctora en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Ella es profesora adjunta regular del profesorado de Sociología de esa misma casa de estudios, es investigadora adjunta del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad 3 de Febrero, es directora de este grupo de investigación radicado en el CIEA UNTREF, y se dedica a los estudios de género, la sociología del cuidado y de la política social, y a la enseñanza de estos temas en posgrados en universidades nacionales. Vilma Paura también está con nosotros y nosotras. Ella va a exponer sobre género y pobreza, diversificación de las burocracias en la Argentina. Vilma es profesora de Historia por la Universidad Nacional de la Patagonia, especialista en planificación y gestión de políticas sociales y magíster en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es directora nacional de oferta académica del Instituto Nacional de la Administración Pública, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete de Ministros, y es codirectora de este grupo de investigación radicado en el CIEA UNTREF. Y por último también va a exponer Natalia del Campo, que va a hacer una intervención en torno a producciones estatales de juventudes, políticas y actores, un estudio sobre el progresar. Natalia es profesora y licenciada en Sociología por la UBA, es especialista en planificación y gestión de políticas sociales y magíster en intervención social por la UBA también, y es doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA, se desempeña como docente en institutos de formación docente, además integra el equipo técnico del Ministerio de Educación y también integra este grupo de investigación radicado en el CIEA UNTREF. Ella ha publicado sobre temas de democratización en la educación superior y políticas socioeducativas. Desde ya queremos agradecerles tanto a las expositoras como a los y las presentes su participación en este panel, tanto a quienes se encuentran aquí en el Zoom como a quienes lo están visualizando en vivo por el canal de YouTube. Y queremos también invitarles a dejar sus preguntas en el chat por ambos canales. La idea es, al finalizar, poder dar un espacio para recuperar esas preguntas una vez finalizadas las intervenciones. Así que si les parece, ahora sí le damos la palabra a Carla Sibeki, que como comentaba desarrollará el tema pobreza, género y cuidados, contextos de producción y construcción de problemas de investigación. Así que Carla, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer también en primer lugar a Julieta, que aparte de ser integrante de este grupo, tuvo la iniciativa de armar este panel, que es una instancia, creo, interesante para compartir investigaciones en curso o grupos que nuclean distinto tipo de líneas de trabajo, que es un poco lo que nos proponemos hacer, y también, por supuesto, agradecer a Natalia, integrante también del equipo, y a Vilma, codirectora. Llevamos juntas estas tareas de trabajo en equipo, y por supuesto a Flaxo también, Flaxo Argentina, por generar esta instancia de los Congresos Nacionales de Estado y Política Pública, que brindan siempre la apertura para trabajar distintas temáticas. Mi idea es comentar determinadas como líneas de investigación que llevamos adelante, y que, como decía Julieta, está muy enfocada en el seguimiento de trabajos empíricos, de trabajos académicos empíricamente orientados, y en particular de trabajos de integración final, de grado, de maestría, tesis de doctorado, becas, y en la formación de investigadores, con un particular énfasis en los posgrados y en las maestrías de UNTREF, pero no necesariamente, también hay de otras universidades nacionales. Y bueno, es comentarle un poco qué nos reúne, ¿no? en este trabajo, cuáles son nuestras preocupaciones y nuestra vocación. Como algo ya adelantó Julieta, nos interesa particularmente seguir estructuras burocráticas del Estado. Estamos mirando agencias, organismos diversos, ahora voy a hacer algunos comentarios, también con una particular mirada puesta en los actores, tanto estatales como no estatales, y en determinados programas, pensándolo como dispositivos de intervención en lo social, como una manera de reconstruir la acción estatal. Por lo tanto, miramos diversos actores
y cómo intervienen en diversos procesos de la política pública, también con un especial énfasis en la constitución de agendas de temas, donde un lugar particular lo ocupa el género, los cuidados y la pobreza. Seguramente Vilma va a hablar más de estas relaciones, Natalia lo mirará también como la constitución de la juventud, como un problema de intervención. Yo voy a mencionar algunas cuestiones también más generales, pero con un énfasis en las cuestiones de género. ¿Cuáles son las dimensiones analíticas o ciertas problematizaciones que tratamos de tener en el grupo? Yo creo que con la intención de resumir y de sistematizar, son dos. Algunas ya las adelantó Julieta con esta idea de pensar el Estado en el centro y en los márgenes o en la frontera. Tratamos de dialogar con trabajos más propios de la sociología política o de la antropología del Estado, que nos permite problematizar la idea del Estado como un actor social, ¿sí? Esto es algo que también nos preocupa bastante, y asumir también sus contradicciones complejas, heterogéneas, a la hora de intervenir. Entonces no nos interesa tanto pensar si el Estado cumple o no, o es eficiente o no en su diseño, en su implementación, como para poder entenderlo, sus lógicas, sus dinámicas, sus transformaciones. Y creemos que seguir la acción estatal es un punto de vista interesante para poder entender el Estado. Y otro tema muy vinculado es también pensar los distintos actores que intervienen, no solo en el centro, sino también en los márgenes del Estado, ¿no? Esto de corrernos, hacer un esfuerzo de descentramiento, para no mirar siempre los organismos o las oficinas centrales, sino el Estado en los territorios, el Estado en las fronteras, desde diversos puntos de interés o abordajes empíricos, ¿no? Entonces, miramos distintos actores desde los centros, desde el centro, digamos, desde los lugares más de las burocracias más calificadas, los decisores políticos, los expertos, pero también las burocracias de calle, las burocracias operativas. Vemos nos interesa problematizar estos procesos de cuando decimos que el Estado baja al territorio, como si hubiese un Estado que está por encima de y va al territorio. Bueno, esta idea de burocracias operativas, de ventanilla, de calle, y cómo interactúan de manera cotidiana con actores no estatales, pero que para nosotros son centrales en términos de pensar cómo se concreta la política pública, en particular la política social. Y ahí vemos los receptores, las mujeres que trabajan en los territorios, los referentes, los mediadores, los punteros. Nos parece muy interesante ver esos espacios de negociación y de interacción para reconstruir la acción estatal. Y la otra apuesta que llevamos adelante es también pensar actores que no necesariamente cumplen funciones en el Estado, es decir, no forman parte estrictamente de la burocracia estatal, pero cuando los analizamos desde este punto de vista, vemos que recrean situaciones de autoridad estatal, con las poblaciones, que son capaces de hacer una lectura de las necesidades de las poblaciones y que en manera concreta pueden resolver cuestiones urgentes de las personas. Garantizar derechos como puede ser el acceso a un programa social, colaborando en la completado de un formulario, conseguir una vacante en una escuela, conseguir un turno, y ahí es donde empezamos a mirar todo este grupo de referentes de distintos tipos de organizaciones, o mujeres que son cuidadoras del espacio comunitario, o las propias estructuras de los referentes y los mediadores de la política. Eso es uno de los grandes nudos y problemas que nos interesan. El otro tiene que ver con el género, ¿sí? Desde ahí, esto desde un poco ya desde la vocación de varios de los que trabajamos en este grupo y también desde el tema. ¿Y cómo pensamos el género con la complejidad que esto implica? Yo creo que algo que nos distingue es que no lo pensamos solo como un campo teórico, que es por demás interesante, o como una perspectiva,
sino que para nosotros también es un objeto de análisis el género. Y aquí voy a plantear como 3 líneas que creo que son centrales en términos analíticos, con las cuales también nos interesa visitar y repensar. Una es, por supuesto, tratar de inscribir estos temas en un campo muy fructífero de análisis que es la política social y el género, ¿no? Que creo que en ese sentido es uno de los campos académicos que más transformaciones han sufrido en los últimos tiempos y que nos cambia la manera de entender el Estado, la producción del bienestar y sus instituciones. Nos muestran que históricamente han estado generizadas y que los estudios de género van a renovar con preguntas, con nuevas perspectivas y con posiciones epistemológicas que continuamente nos gusta visitar, ¿no? Literatura que nos acompaña. Y tratamos de inscribir nuestros aportes en este campo. El segundo es pensar también el género como un paradigma argumentativo, ¿no? Y acá seguir un poco los postulados de feministas de Nancy Fraser, que nos interesa pensar que la perspectiva es un paradigma argumentativo en el sentido de que es un esquema conceptual con capacidad de expresar demandas y de visibilizar necesidades. Y esto nos parece que es bien interesante, este poder performativo, en el sentido de que tiene su propia productividad, es decir, que tiene sus propias transformaciones. Después seguramente Vilma va a tomar este tema, en varios niveles, en la forma en que uno construye las agendas, en la forma en la cual se dan cambios en los programas sociales, y sobre todo en un cambio discursivo que va a llevar también desplazamientos semánticos, ¿no? Seguramente después sobre esto volverá Vilma, pero uno podría pensar, ¿no?, en términos históricos, cómo esta cuestión entró al Estado. Si en los 80 era la cuestión mujer, en los 90 comenzamos a hablar de género con sus organismos, y en los últimos años estamos viendo otros desplazamientos como para ver que el género comienza a interactuar con otros tópicos tan importantes como son los cuidados. Y hoy podríamos decir que tenemos una agenda de la pandemia que confluye con una agenda que plantea los cuidados integrales y los cuidados con equidad de género. Y lo podemos ver desde los organismos que detentan autoridad social, como un nuevo ministerio, pero también una profunda transformación, por lo menos en términos retóricos, de otros dispositivos de intervención, que nos parece interesante por lo menos preguntarnos sobre ellos y tratar de mirarlos, ¿no? Eso es como una de las líneas que estamos tratando también de trabajar, que tiene que ver con ver la confluencia, los procesos y las relaciones convergentes entre el género y la política pública, ¿sí? Y que en este campo de saber no es solo el campo académico, sino que también confluyen otros saberes, como pueden ser los propios del movimiento feminista, los del activismo feminista, y por qué no, los saberes muy específicos del campo burocrático, ¿no? Y cómo viene también la inercia burocrática con sus saberes específicos, y por qué no también los saberes populares de las organizaciones territoriales y de las mujeres en los movimientos. Queremos que estas transformaciones es interesante pensarlas desde los diálogos que se pueden dar entre ellos, y que un proceso profundo de transformación en un programa no puede ser analizado para nuestra perspectiva si no está analizado también desde un clima de ideas, desde ciertos saberes que circularon y desde otras transformaciones que de esta manera, jugando un poco con estas metáforas geográficas, son los de abajo. Y ahora voy a hablar un poquitito de este tema. Pero también nos interesa a veces entrar por determinados tópicos, ¿no? Por ejemplo, pensar la economía social y popular desde también transformaciones interesantes que han tenido el último tiempo. Tenemos una línea de trabajo en la cual nos interesa ver transformaciones en la institucionalidad y la centralidad de la economía social y popular, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y para mirarlo desde esta perspectiva, nos interesa como desarmarlo, deconstruirlo, tomando
2 o 3 dimensiones que para nosotras es central. Una es ver transformaciones en los organigramas estatales, mirá estas dimensiones más estructurales de la política pública, ver variaciones en las burocracias, nuevos actores, diversificación, y el tercero, bien puesto en esta cuestión que nos interesa de ver de cómo se van incorporando otros temas y se producen estos desplazamientos, en lugar de los cuidados en la economía social y popular. Donde ahí vemos que es un campo que en los últimos años ha tenido una gran permeabilidad en relación con determinados temas. Ponemos más el énfasis por ahora en los cuidados, podríamos también ponerlos luego en la violencia, y vemos que hay nuevas propuestas programáticas, nuevos instrumentos de intervención, por ejemplo, registros de trabajadores, el RENATEP es un ejemplo de esto, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que incluye el trabajo de cuidado. Esto hubiese sido impensado hace, no 20 años atrás, hace 10 años atrás. Una transformación en el organigrama, una nueva dirección, con la Dirección General de Cuidados Integrales, bueno, y la lista podría continuar según cómo pusiésemos los focos de interés. Pero bien, como siempre dijimos, para nosotras esto no puede ser entendido si no vemos también transformaciones con los actores, entre comillas, desde abajo. Y aquí, bueno, también hay otra línea que de hecho, bueno, hoy la tenemos como coordinadora, pero Julieta, su tesis trabaja precisamente con ver procesos de transformación en las organizaciones de la economía popular que generan espacios de manera muy creativa en relación con centros de cuidado, que van más allá de un centro de cuidado para los trabajadores y las trabajadoras, porque muestra de que todo esto tiene un mundo de significados, donde empiezan a dar procesos de politización de los cuidados, ¿no? A nivel territorial, y que creo que es interesante también pensar cómo esto puede dialogar con otras transformaciones, ¿sí? Esto es otro de los elementos desde abordajes de prácticas colectivas muy situadas, en general lideradas por mujeres, donde se están dando estos procesos que son también bastante novedosos. Y el otro punto que me gustaría destacar es que también varios de los trabajos, las tesis en cursos, algunas ya concluidas, miran estas interacciones que al comienzo comentaba, de cómo los actores y estatales y no estatales interactúan precisamente y cómo se van dando estos procesos. Pero además, como muchas veces lo que serían los estudios de los destinatarios, de las políticas de los receptores, si se los analiza con determinadas perspectivas, como por ejemplo sus trayectorias, poder reconstruir la trayectoria, poder entender el mundo de significados en torno al dinero transferido, brindan también abordajes interesantes. Por ejemplo, bueno, luego va a desarrollar Natalia del Campo, su tesis de maestría estuvo puesto precisamente en mirar transformaciones desde este punto de vista del programa Progresar, que no ha sido un programa tan investigado desde esta perspectiva, y bueno, y ahora su giro de investigación propio de una tesis de maestría que va a transformarse en una tesis de doctorado, es precisamente ya pensar en el protagonismo de los agentes estatales y no estatales, también como productores de prácticas y como actores centrales a la hora de pensar necesidades, derechos de los jóvenes del programa Progresar, que como saben en la actual gestión ya está teniendo transformaciones interesantes e importantes. Nos interesa problematizarlas desde esta perspectiva y Natalia lo ha hecho muy bien en su tesis de maestría, y la nueva también dará lugar a otros elementos. Y finalmente, el último punto, creo que también hay una línea de trabajo muy interesante y prometedora, que a mí también en lo personal me resulta muy atractiva, que es pensar cómo determinados actores del territorio no son estrictamente burócratas,
pero desempeñan actividades muy importantes de sus poblaciones. Estoy pensando en referentes de organizaciones, cuidadoras, receptoras, mediadoras, que tienen un saber muy práctico, pero muy importante a la hora de generar cuestiones que son burocráticas. Controlar documentación, colaborar en un censo de población, compartir información estratégica para acceder a un programa, colaborar para que se cumplan con las condicionalidades, acceder a una vacante, y logran que el Estado llegue a los territorios. Entonces, bueno, hay también trabajos en curso y tesis que miran, por ejemplo, el lugar de las cuidadoras de los centros de primera infancia en la ciudad de Buenos Aires, o de las unidades de desarrollo infantil, desde esta perspectiva. Muchas veces el esfuerzo es de descentrarlo y de no mirar un programa, sino una organización, un estudio de caso, que permita ver todas estas relaciones. Así que bueno, con esto ya termino. Espero poder haber tomado en cuenta todos los trabajos en curso, que bueno, que son prometedores y que ahora seguramente también Vilma comentará algo, y después vamos a tener la exposición de Natalia, más específica sobre su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carla, por esta perfecta síntesis de los problemas de investigación que nos estamos proponiendo y también de los distintos abordajes que estamos pensando para eso. Ya hay más de 80 personas entre el Zoom y YouTube que están compartiendo este panel, así que les agradecemos nuevamente a todos y todas. Les recordamos que pueden ir dejando, si quieren, algunas preguntas en el chat por ambos canales, así podemos recuperarlas al final. Y ahora sí le damos la palabra a Vilma Paura, que les recuerdo el título de su exposición, es Género y Pobreza, diversificación de las burocracias en la Argentina. Así que Vilma, te damos la palabra. Muchas gracias Julieta. Bueno, es un gusto enorme poder estar aquí. Saludo a todos y todas, y también agradezco tu gestión para organizar este panel y la compañía de Carla, que somos como mi coequiper, ¿no? Desde hace unos años venimos trabajando juntas y compartiendo preocupaciones, y que realmente ahora estamos en un momento también podríamos decir, de recoger el trabajo, ¿no? A partir de la enorme colaboración de este equipo de jóvenes investigadoras e investigadores que forman parte de nuestro grupo de investigación en el CIEA UNDREF. Así que la verdad es que, bueno, es un gusto estar. Y además, un gracias a Flaxo, como decía Carla, que siempre abre las puertas en este congreso, y que además nos da la posibilidad, ahora no nos vemos, estamos así en forma remota, pero algo que tiene muy rico siempre los encuentros de Flaxo es que trascienden las fronteras de la Argentina, ¿no? Hay siempre una participación de colegas, compañeros, compañeras de otras latitudes de nuestra América Latina, y entonces eso hace que los diálogos sean doblemente fructíferos. Así que seguramente en esta ocasión también sucede así. Bueno, yo preparé una pequeña presentación, a ver si la puedo compartir, un poco para orientar esto. Cualquier cosa, decime por favor, Julieta, a ver si se puede visualizar bien. Sí, ahí lo estamos viendo. Bien, ahora lo amplío entonces. A ver, ahí está. Bien. Bueno, entonces, esta presentación que yo voy a hacer se inscribe en el marco del proyecto que llevamos adelante como directora y codirectora con Carla en este grupo, este proyecto sobre el entramado estatal de la pobreza y el género como problemas de gobierno en la Argentina, donde miramos, como bien decía antes Carla, desde las agendas, la constitución de estas agendas públicas, la diversidad, las redes de actores que participan,
y la generación de dispositivos de distinta índole y de instrumentos de intervención que han marcado el desarrollo dentro del campo de la política social en nuestro país. En esta oportunidad lo que yo voy a proponer es una partecita de esta mirada, de este proyecto, una de las vías que mencionaba Carla recién, que usábamos como lentes, desde las cuales revisar la relación que nosotros entendemos es una relación dialógica, de recursividad, casi diría de constitución, que nace en forma autónoma, pero que se va imbricando. Julieta también decía esto, ¿no? Que nosotros vamos reconociendo un proceso de imbricación entre el género y la pobreza, podríamos decir, o el campo de la asistencia, ¿no? de la atención a las poblaciones vulnerables, cuyo crecimiento es uno de los aspectos más difíciles de transitar en nuestras sociedades en las últimas décadas. Y esta forma, esta lente desde la cual mirar esta relación, a la que también, como decía Carla recién, más recientemente se suma la mirada sobre el género, es desde la constitución y la diversificación, la diferenciación que se da en las burocracias. Podríamos decir, nosotros jugamos con la expresión de las burocracias asistenciales, pero también con las burocracias vinculadas a las agendas del género. Una de las cuestiones que consideramos es ¿por qué estudiar las burocracias? O sea, ¿por qué tomar esta lente? Digo, porque lo que nosotros estamos analizando se inscribe en el reconocimiento de la constante, continua transformación que se da de las estructuras del Estado, ¿no? En las formas de organización del Estado, en este caso, el Estado argentino, en el que nosotros podemos reconocer que ha habido en la accidentada trayectoria política que ha tenido nuestro país, ¿no? Y de la constitución de sus estructuras estatales, podemos reconocer momentos de expansión, o en algunos casos de retracción de sus burocracias y de las estructuras estatales, momentos incluso en los que se ha intentado como desprestigiar el trabajo que se hace desde el Estado, y en estos momentos de mayor expansión o de mayor retracción de las estructuras del Estado, hemos podido reconocer también mutaciones de las burocracias involucradas, que también estas mutaciones hablan de momentos de expansión, pero no solo, sino también lo que queremos plantear en una línea que venimos trabajando con Carla hace un tiempo es momentos o formas de diferenciación dentro de las propias burocracias. En este sentido, nuestra mirada se inscribe necesariamente en el reconocimiento de que nada de esto puede pensarse desvinculado de los procesos políticos, a los que me refería antes, a la circulación y a la apropiación de ciertos saberes y de prácticas, y a la propia transformación de las estructuras estatales en todas sus facetas, ¿no? En estructuras, en la arquitectura institucional, en la disposición en la disponibilidad de los recursos, en los incrementos, por ejemplo, las expansiones o las retracciones presupuestarias. Digo, esto debe pensarse de alguna manera desde esta mirada más integrada, pero podemos reconocer en la lectura de las transformaciones de las burocracias ciertas expresiones de cómo la pobreza y el género / el cuidado han ido ocupando un lugar cada vez más importante en el trabajo del Estado. Frente a estas consideraciones podríamos reconocer sin duda que hay ciertos rasgos y tendencias comunes de las burocracias en la Argentina como en su conjunto, ¿no? Digo que ha habido
modificaciones en los sistemas de la administración pública, en el ordenamiento de los escalafones, en la creación de instituciones de formación y de capacitación, en políticas de estabilización del personal, o como decía antes, momentos de cierto desprestigio de los cuerpos de los agentes burocráticos, momentos de aperturas o de cierres de las propias carreras burocráticas, pero también que es necesario prestar atención a las diferencias que podemos encontrar según áreas de intervención, según podríamos pensar distintas áreas de gobierno, ¿no? Desde distintos ministerios, distintos sectores de intervención, distintos niveles de actuación, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, y desde una perspectiva relacional, que es desde la cual nosotros nos paramos en las diferentes relaciones que las estructuras burocráticas establecen con los diversos actores, estatales y no estatales, con los cuales interactúan en forma permanente. Entonces decíamos, si bien hay tendencias comunes para las burocracias, lo que entendemos es que las burocracias asistenciales y las burocracias vinculadas al género reconocen cierta especificidad, ¿no? Que se pueden diferenciar de otros estudios, de cómo otros autores han estudiado, por ejemplo, las transformaciones de las burocracias vinculadas a la política educativa o a la política económica en nuestro país. Pero sin duda algunas de estas preguntas nos pueden servir para revisar lo que pasa en otros países de la región. Entonces, decimos, por un lado proponemos estudiar la expansión y la diversificación o la diferenciación de las burocracias como una forma de estudiar las transformaciones del Estado. También como una forma de entender las mutaciones y las particularidades en la política social. Y por otro lado, porque entendemos que es la forma de hacer visible, a través de estas transformaciones de las burocracias, como una forma más de hacer visible esta relación dialógica, de recursividad, de mutua imbricación, que nosotros venimos reconociendo entre la constitución de la pobreza y del género como problemas de gobierno, como agendas públicas, como cuestiones que han merecido, que han convocado la atención desde el Estado y desde distintos sectores y actores de la sociedad. Sobre todo, digo, esto lo podemos ver en la constitución de agendas, ¿no? De agendas públicas y de gobierno, como decíamos antes, en la red de actores que participan. Carla hablaba recién de estos, que en nuestras miradas ponemos un poco el foco no solo en el centro, ¿no? Del Estado o en las oficinas centrales, sino en esas fronteras que a veces son difusas con actores no estatales, en los entramados institucionales y en el reconocimiento de dispositivos e instrumentos de intervención. Tres supuestos guían nuestro trabajo, esto que estamos presentando. En parte lo que decía es que la expansión y la diversificación de la burocracia asistencial en la Argentina y de género no puede comprenderse por fuera de las instituciones vigentes en cada época y de los proyectos políticos en los que se inscriben. Es decir, proponemos un análisis situado para estudiar estas transformaciones. Segundo, que la cuestión mujer y la cuestión pobreza como objetos de gobierno nacen como agendas separadas, pero que, como decíamos, han ido confluyendo, y los límites entre estas dos problemas, entre estas dos agendas, han tendido, según nuestra mirada, a borronearse. Como tercer supuesto que guía nuestro trabajo es esto de pensar en un análisis necesariamente relacional entre cada uno de estos, de los actores con los que, perdón que quise cambiar un poco la placa y cambié otra cosa, discúlpenme que quiero volver al PowerPoint, ahí está. Decía, un análisis relacional que tiene que ver con reconocer los vínculos que se dan entre los actores estatales y estas burocracias y los actores no estatales. Ahí estamos.
Algunas claves analíticas que proponemos para el estudio de las mutaciones de las burocracias asistenciales. Cada vez que hablo de burocracias asistenciales estoy pensando desde esta mirada de implicación, tanto en aquellas más vinculadas al tratamiento de la pobreza, como aquellas otras que desde la preocupación por el género terminan fusionándose o confluyendo. Por un lado, desde la definición más histórica de burocracias, entendiendo que son cuadros administrativos que se ocupan de gestionar asuntos públicos, reconocemos que en cada agencia estatal y en cada entramado burocrático circula y se demanda precisamente un saber experto. Carla decía recién que no es necesariamente o puramente el saber académico o el saber especializado con ciertas credenciales académicas, sino distintos saberes que se ponen en juego en estos entramados particulares. Que en el caso argentino, y pensando específicamente en la burocracia asistencial, podríamos ver cuánto hay de los atributos que caracterizan generalmente, y desde una perspectiva, de una definición típico-ideal, las carreras administrativas, ¿no? O la constitución de la burocracia. O sea, cuánto hay, por ejemplo, en la Argentina de carreras administrativas con una duración, una mediana, en el ejercicio de ciertas responsabilidades estatales, cuánto hay de la aplicación de pruebas y de mecanismos de jerarquización estandarizados e institucionalizados, ¿no? Que le dan regularidad al trabajo en el Estado, al trabajo de las burocracias, cuánto hay de la conformación de un conocimiento especializado que tiene, digamos, que se consolida, que se estabiliza. ¿Qué forma, decimos nosotros, adquieren estos atributos en la Argentina? Y desde estas preguntas, mirar la transformación de las burocracias vinculadas a la asistencia, de la pobreza o a la constitución de la agenda de género, nos permite que son como dos espacios privilegiados para estudiar estas cosas. Como el entramado institucional que aborda estos problemas es amplio y ha ido también expandiéndose en las últimas décadas, proponemos tomar dos puntos de mira, ¿no? dos instituciones dentro del Estado para analizar estas transformaciones. Una es el Ministerio de Desarrollo Social en la Argentina, el Ministerio Social de la Nación, tanto desde su trabajo desde áreas centrales como en la capilaridad que tiene a través de su expansión a nivel territorial, y por otro, mirar el primer organismo vinculado al tema mujer a nivel nacional, el Consejo Nacional de la Mujer, y reconocer sus antecedentes institucionales. Quiero aclarar que este trabajo que estamos presentando acá se inscribe, como decían antes mis antecesoras, en un proyecto más amplio, que tiene una temporalidad hasta la actualidad, o sea, nuestro trabajo se extiende hasta 2021, digamos, hasta incluso este tránsito difícil que nos impone la situación de pandemia. Pero esta presentación que yo estoy haciendo, la acotamos, pusimos un recorte hasta el año 2009. Nosotros miramos el proceso, en esto que voy a compartir ahora, no sé cuántos minutos me quedan, Julieta, yo digo, no, como tengo la pantalla grande, no... Estamos bien, estamos bien. Ok, vos me avisás cualquier cosa. Sí. Este trabajo que estoy aquí exponiendo es también como un recorte de la línea que venimos sosteniendo y nos propone revisar cuáles han sido las transformaciones de las burocracias de la pobreza y el género entre el momento de la transición de la democracia en la Argentina, es decir, a partir de 1983, hasta 2009. ¿Por qué 2009? Porque es un momento en el que en la Argentina se crea un dispositivo que va a cambiar la agenda y la discusión de la política social. Entendemos nosotros que es un dispositivo, la asignación universal por hijo, que se crea dentro del sistema de seguridad social de la Argentina, un componente específico, y que también va a haber una transformación en algunos programas vinculados a la asistencia, al tratamiento de la pobreza, pero también en diálogo con la constitución de un campo que va a cobrar cada vez mayor fuerza, que es el de la economía social y de la economía popular,
el programa Argentina Trabaja, o PRIS, que va a dar lugar a una serie de transformaciones programáticas que hoy persisten y que para nosotros, digamos, merecen otro capítulo. Entonces, hoy les proponemos este recorte hasta 2009, con la idea de que, por supuesto, podamos seguir avanzando en nuestra indagación y también en compartir en próximos encuentros, bueno, algunas lecturas sobre el periodo post-2009. Bueno, y lo que decía antes, desde una perspectiva relacional, que en este caso, un poco refiere a lo que decía Carla antes, ¿no? A prestar atención, sobre todo a la relación que hay en el marco de estas dos agendas con las poblaciones que reciben la asistencia, los destinatarios de las políticas, sobre todo que también están muy marcadas por la constitución de género, en tanto una gran parte de los destinatarios de la acción de estas dos agendas de trabajo desde el Estado son mujeres de los sectores populares, podríamos decir, con la etiqueta, digamos, que por supuesto lo ponemos un poco entre comillas, esta identificación de mujeres pobres, ¿no? Con demandas y necesidades particulares. Bueno, nosotros reconocemos en este proceso de transformación de las burocracias de género y de la atención a la pobreza, 3 momentos, entre 1983 y 2009. Uno que llamamos el momento del descubrimiento del hambre o de la pobreza y la incorporación del tema mujer en el Estado, que en la Argentina está marcado por la implementación del primer programa masivo de alimentación, que es el Plan Alimentario Nacional, la Caja PAM, que estableció el gobierno de Raúl Alfonsín a poco de iniciado su gestión en el momento de la transición democrática, y que estuvo asociado a una serie de acciones que impulsó el Estado Nacional en ese momento de reconocimiento de la situación de pobreza a nivel de todo el territorio argentino, ¿no? Con la creación de distintos dispositivos, instrumentos, estudios, diagnósticos que permitían trazar una radiografía de cómo era la expansión de la pobreza, el reconocimiento, ¿no? De algo que parecía sorprender en un país, no sé, asociado a la producción de alimentos, por ejemplo, donde el hambre era, casi diríamos, fue como un elemento de sorpresa. Pero lo importante o lo interesante desde nuestra mirada es que este Plan Alimentario Nacional implicó la rápida creación de burocracias destinadas a atender su implementación en todo el territorio nacional. Se pasó, digamos, en muy poco tiempo, tiro un número para graficar, se contaba en 1 año y medio con 1.700 agentes destinados a la implementación del plan en todo el territorio. Ahora, este momento también estuvo asociado al reconocimiento del tema mujer, ¿no? A esta idea de que en el marco de una ampliación, Carla hablaba antes del clima de ideas sobre el cual nosotros apoyamos nuestras lecturas, ¿no? La transformación en clave también de las ideas de época. El clima de ideas instalado en nuestro país con la democracia, de respeto a los derechos humanos, y fue muy asociado al reconocimiento de las reivindicaciones que hacían las mujeres a nivel internacional, ¿no? Digo, son momentos en los que empieza a constituirse, a cobrar fuerza una agenda de género a nivel internacional, impulsada por ejemplo por los organismos de Naciones Unidas, y que entonces impacta en la transformación en el Estado, con la creación en 1987 del primer organismo de adelanto de la mujer, que es la Subsecretaría de la Mujer en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Donde fue, así como con respecto a la Caja PAN, vimos una expansión de agentes territoriales, en el caso de este organismo, fue clave la participación de un grupo de expertas, funcionarias, asesoras, académicas, portadoras de una trayectoria marcada, que tomaban distancia con respecto al Estado y que dinamizaron e impulsaron estas discusiones.
El segundo momento que nosotros reconocemos es el momento de las reformas neoliberales. Otro momento de expansión y diferenciación o diversificación de las burocracias asistenciales y de género. Muy asociado, por un lado, al protagonismo que tendrían los programas focalizados, llamados de combate a la pobreza o de asistencia a la pobreza, y la creación de burocracias paralelas, que en el caso de la Argentina estuvo muy asociado a la contratación de expertos o de asesores, tanto en el ministerio, bueno, ahora voy a hacer referencia a la transformación institucional, en el espacio dentro del Estado que se dedicó al tratamiento de la pobreza, que fue en 1994 la Secretaría de Desarrollo Social, y luego en 1999 su jerarquización en tanto creación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Digamos, por un lado, en ese espacio, la proliferación de programas focalizados, destinados a poblaciones definidas como vulnerables por distintas situaciones, ¿no? Niños vulnerables, jóvenes vulnerables, personas mayores, mujeres jefas de hogar, que por esta condición y su situación de pobreza eran los destinatarios de estos programas precisamente focalizados en estas formas institucionales. Eso, por un lado, estuvo asociado a la contratación, decía, de expertos que contaban con credenciales, en muchos casos obtenidas en universidades muy prestigiosas del exterior, o que cobraban además salarios más altos, y que se insertaron con saberes expertos que se insertaron en esta agencia, en este espacio de desarrollo social, coordinando los programas y los grupos de trabajo y marcando una gran diferencia con los agentes burocráticos que ya existían en estas instituciones, ¿no? Que tenían trayectorias, carreras administrativas más accidentadas, otras condiciones salariales. Perdón, ahí miraba el chat, pero no era para mí. Y que entonces van a dar lugar, como decía, a la creación de lo que llamamos burocracias paralelas. Es decir, una burocracia con reconocimiento de expertise y sobre todo mejores condiciones laborales y de infraestructura de trabajo, y cuerpos o agentes de tradición en el trabajo del Estado que tenían peores condiciones salariales y que tenían otras trayectorias. Y esto generó este proceso de diferenciación dentro de las propias burocracias asistenciales. Ahora, al mismo tiempo, ¿qué pasaba en el campo en la agenda de género de la mujer? En el año 1991, en el espacio de la Presidencia de la Nación, se estableció el Consejo Nacional de la Mujer, que fue, digamos, el organismo a partir del cual va a trazarse el desarrollo de esta agenda. Y aquí una de las cuestiones que ha identificado Carla, sobre todo en sus estudios, es cómo, de alguna manera, la forma y transcurrir del desarrollo del Consejo Nacional de la Mujer hizo que perdiera en parte el principio de origen, ¿no? El principio fundante de atender la agenda de género, para ir adquiriendo con el transcurrir de los años un perfil de tipo asistencialista. Y es ahí donde nosotros encontramos nuevamente un proceso de imbricación entre estas transformaciones que se dan en las burocracias de la pobreza y las burocracias del género, donde terminan confluyendo tal vez los tratamientos. Y por último, nosotros encontramos un tercer momento, a ver si lo puedo pasar allí, sí, que llamamos la expansión territorial de la asistencia entre la proximidad y las condicionalidades, que es justamente, nuevamente, en la Argentina un momento de clivaje, como fue la profunda crisis político, institucional, socioeconómica de 2001,
que implicó un momento de redefinición en la forma de intervenir frente a la pobreza, la creación de nuevos programas, sobre todo un programa emblemático que es el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupado, que no se desarrolló en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sino en la Agencia Nacional de la Administración del Sistema de Seguridad Social, dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. Esta agencia, la ANSES, que había sido creada en 1991, fue reconfigurada a partir de la crisis del 2001 y aumentó significativamente y continúa, digamos, con un lugar de gran centralidad en la forma de resolver la asistencia a las poblaciones vulnerables. Ese es, digamos, un momento en el que hay un cambio importante en las estructuras burocráticas. ¿Por qué? Porque tanto el programa Jefes y Jefas como esta expansión desde ANSES va a implicar una ampliación enorme de los agentes destinados al tratamiento de la asistencia, a la implementación del programa, al desarrollo del programa, y esto va a, digamos, a iniciar un camino que aún hoy se sostiene, ¿no? Y que seguramente, como les decía, cuando podamos tener otro encuentro y podamos compartir el desarrollo post-2009, seguramente podremos mostrar. Y el otro punto es que dentro del Ministerio de Desarrollo Social también hubo una expansión de las burocracias. Digamos, por fuera de la relación de este programa, Jefes y Jefas de Hogar Desocupado, a partir de 2003, el Ministerio inició un proceso que una colega, Luisina Pérez-Mitter, ha definido como una combinación entre masificación, centralización y territorialización, que tuvo que ver con la creación, digamos, un proceso de centralización de las acciones del Ministerio, corriéndose de esas formas de intervención programáticas, de programas focalizados que habían caracterizado el periodo anterior. Por otro lado, porque adquirió números, una masificación, la asistencia y la atención a nivel del territorio nacional sin precedentes. Y por otro lado, porque esto implicó un entramado institucional que reflejó con mucha mayor claridad el proceso de capilarización de la asistencia, sobre todo a través de la creación de distintos locales, ¿no?, destinados a la atención de los ciudadanos y las ciudadanas, los centros de referencia, los centros integradores comunitarios, y la figura de promotores territoriales que eran militantes, no eran trabajadores del Estado, pero que actuaban, colaboraban en este proceso de masificación de la asistencia, que podríamos pensar que son similares, ¿no? Digo, habría que analizar un poco a estas figuras de las que nos hablaba Carla antes, ¿no?, de las mujeres que desde los territorios colaboran en los procesos de atención del Estado, o lo que otro colega, Gabriel Pomaro, ha llamado agentes paraestatales, ¿no? Digo, haciéndonos pensar en esto que nosotros intentamos mostrar desde el proyecto, desde el grupo de estudio, y que Carla reseñaba hace un momento, de actores estatales y no estatales que operan en los centros y en los márgenes, ¿no? Digo, estas son estas figuras que varios y varias de las integrantes de nuestro grupo vienen desarrollando. Bueno, el Ministerio en esta línea, por ejemplo, desarrolló 2 experiencias programáticas. Una es el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, llamado Manos a la Obra; otro, un programa de transferencia a familias en situación de pobreza, y en términos de la estructura de género, a partir de 2002 podríamos marcar como otro hito, que es que el Consejo Nacional de la Mujer deja un lugar de jerarquía en el organigrama estatal, para pasar a depender del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es otra estructura creada en ese contexto de la gran crisis que vive la Argentina. Ahora, para ir cerrando ya esto cierro, yo les decía, este trabajo, este recorte que aquí les proponemos, llega hasta 2009, no abordamos aquí lo que significó la expansión de la asignación universal por hijo, que está vinculada al trabajo de ANSES, fundamentalmente en todo el territorio nacional.
No analizamos aquí el impacto que tuvo el programa Argentina Trabaja y sus transformaciones subsiguientes. No damos cuenta aquí de la importante expansión de la agenda de género que ha habido en nuestro país en los últimos años, por ejemplo, cuya expresión tal vez más elocuente es la creación de un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad dentro de la estructura del Estado. Y lo que podríamos pensar un poco es que cuando podamos compartirle otros resultados, vamos a poder dar cuenta de cómo efectivamente la agenda de género en la Argentina ha estado imbricada a la constitución de la agenda asistencial, que recientemente podríamos decir que hay una parte de la agenda de género que se ha autonomizado, ¿no? Digo, que tiene otro recorrido con respecto a esto, pero también hay una parte muy vinculada al tema de la pobreza, la asistencia, la preocupación por las poblaciones vulnerables, que hoy queda inscripta en la dimensión del cuidado, ¿no? La valoración del cuidado y sobre todo la constitución del campo de la economía popular como un campo de intervención. Me parece, bueno, digo, espero haber podido mostrar un poco estas transformaciones y seguramente si hay preguntas o algo seguimos charlando luego. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Vilma, muy interesante la verdad la presentación. Retomó también esto que mencionaba sobre la diversidad de localidades desde donde nos están viendo, porque también es interesante como para intercambiar esas experiencias. Hay gente ahí, escribían desde Santiago, desde Cuba, desde Colombia, desde Uruguay, y también diferentes provincias del país. Así que está bueno también para poder compartir estos avances y estos trabajos de investigación que vienen construyendo también con Carla como equipo. Si les parece, le damos la palabra a Natalia, así podemos cumplir con los tiempos, venimos bien igual. Natalia del Campo, que su exposición va a versar sobre producciones estatales de juventudes, políticas y actores, un estudio sobre el progresar. Nati. Muchas gracias, Juli, por la presentación, y Carla y Vilma también por abrirme las puertas a este grupo de investigación, y a Flaxo por habilitar este espacio y hacernos visible como grupo, ¿no? Bueno, mi presentación se va a centrar en torno al estudio del programa Respaldo a Estudiantes Argentinos, más conocido como Progresar, en el marco de la investigación iniciada para mi tesis de maestría, presentando algunos avances, resultados, los cuales busco ampliar y profundizar en el actual proyecto de tesis doctoral dentro de este grupo de investigación, ¿no? Cabe decir que Progresar se ha convertido en una de las políticas públicas orientadas a los jóvenes y las jóvenes más importante de los últimos años, caracterizada por su perdurabilidad, ¿no? Desde su nacimiento en el año 2014 hasta la actualidad, más allá de los cambios de la gestión nacional. No obstante, el diseño programático que le ha dado origen, las agencias se fueron viendo alteradas en el marco de las transformaciones institucionales del Estado, sus redireccionamientos políticos, lo cual supuso una serie de desplazamientos y reconversiones que se manifestaron claramente en los giros o virajes programáticos, ¿sí? De este programa. En relación con esto, justamente la investigación puso el foco en analizar el programa como una política pública que interviene sobre los y las jóvenes en tanto problema de gobierno, mirando como parte de uno de los objetivos esta metáfora que planteaban Carla y Vilma en términos espaciales, ¿no? El Estado desde el centro, para poder identificar en las bisagras de la gestión nacional entre el año 2014 al 2019, que fue esta primera parte de la investigación, y los giros de los diseños programáticos de Progresar, y por el otro, pensar al Estado de los márgenes a través de los jóvenes que participan del programa en su condición de estudiantes, ¿no? Para eso, digamos, la tesis buscó poder reconstruir aquellas trayectorias socioeducativas, específicamente en el nivel superior, de los estudiantes que participan en dicho programa, pudieron identificar, digamos, sus limitaciones, como también andamiajes, y el papel o el sostén de la presencia de este dispositivo en dichas trayectorias, ¿no? Y al mismo tiempo poder indagar a través de las valoraciones, sentidos y estrategias
de los y los estudiantes en torno al programa, ¿no? Para ello, a modo breve, algunas cuestiones metodológicas. Para poder estudiar el estado de arriba, en esta primera parte de la investigación me centré en un relevamiento normativo, ¿no? Para poder sistematizar la información proveniente de agencias del Estado, ya sea resoluciones ministeriales, decretos, reglamentos de becas, para lo cual se elaboró un corpus que permitiera justamente poder reconstruir las continuidades y rupturas de estos diseños programáticos. Y por el otro lado, el trabajo de campo estuvo centrado en realizar entrevistas en profundidad justamente aquellos y aquellas estudiantes que eran partícipes del programa, buscando asegurar, digamos, que hayan participado de Progresar en su versión original, ¿sí? Desde 2014 al 2017, más allá que hay un cambio de gestión, pero el diseño programático se mantuvo sin modificaciones, y también poder asegurar que los estudiantes hayan continuado, o al menos intentado continuar con el Progresar en su reversión o relanzamiento como beca educativa desde 2018 al 2019, para poder identificar justamente cómo estos virajes programáticos inciden o no en dichas trayectorias educativas. Es importante, bueno, señalar que cuando surge Progresar en el año 2014, ¿no? Se acababa de vivir una devaluación, donde justamente son los y las jóvenes uno de los grupos sociales más afectados para poder insertarse en la economía formal, donde la desocupación y su ocupación es significativa. Esto habilitó que en el surgimiento del programa se abriera un amplio debate académico a la hora de poder conceptualizar dicho programa en relación, digamos, a programas anteriores, ya sea programas de transferencia condicionada de ingresos, prestaciones de la seguridad social que la precedieron, como la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, como también con respecto a otros programas educativos, ¿sí? Como becas económicas para la escolarización. En relación con esto, digamos, se pudo ver que en esos debates no hubo posturas unívocas, ¿no? Sino que algunos autores ubicaron a dicho programa como un clásico programa de transferencia condicionada, producto de las condicionalidades que establecía a los estudiantes en materia sanitaria y también educativa. Y por el otro, otros autores conciben o concibieron el lanzamiento de dicho programa desde un enfoque de derechos, ¿sí? Sobre todo desde el planteo de que respondía a un paradigma de protección ampliada de la infancia, la adolescencia y la juventud, justamente como un modo de poder articular con aquellos procesos amplios de protección anterior, ¿no? La UH, la asignación por embarazo, dado que este programa atendía, digamos, a la población de jóvenes entre 18 a 24 años de edad en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Al mismo tiempo, otros autores, digamos, plantean, digamos, una postura de ubicar el programa desde un carácter más híbrido, en donde si bien advierten ciertos elementos o pretensiones universalistas, conviven con ciertas cuestiones propias de la lógica asistencial, como lo que mencionaba recién respecto a las condicionalidades, ¿no? Para poder, digamos, brevemente comentar un poquito el análisis de estos giros programáticos, en el surgimiento del Progresar, uno de los elementos que pueden ser considerados como una innovación, ¿sí? Desde el Estado, se contempló dos redes, una considerada como red de tutores, ¿sí? No tutores en términos pensados de dar un acompañamiento pedagógico a esas trayectorias, pero sí para darle accesibilidad al programa dentro del territorio, y por otro lado también una red de cuidados, ¿sí? Contemplando justamente la cuestión de género y como una de las limitaciones que tienen las mujeres estudiantes para poder insertarse en la educación tiene que ver con la crianza, ¿no? Si bien estos diseños, digamos, estos dispositivos fueron contemplados en ese diseño original,
luego en la marcha del programa encontraron, digamos, sus obstáculos para poder, digamos, llevarse a cabo, ¿no? No obstante, digamos, para poderlo pensar como un programa con características específicas que difieren con respecto al modelo que se relanza en el año 2018, por lo menos mencionar que en este programa hubo algunos modos de romper con lógicas anteriores de los programas para la escolarización. Por un lado, se eliminaron los cupos, estuvo abierta la inscripción durante todo el año, se flexibilizaron digamos, los clásicos criterios meritocráticos en torno a las trayectorias educativas, donde no se establecía un criterio por rendimiento académico, sino justamente se contemplaba, digamos, que los y las jóvenes hoy en día tienen trayectorias, digamos, más reales, abiertas o flexibles, donde no pueden culminar en los tiempos que los planes de estudios esperan. Entonces, este programa contempló en su origen este aspecto, digamos, flexibilizando solamente el requisito de condición de regularidad, ¿cierto? En este sentido, se puede ver que justamente, si bien con el cambio de ciclo político entre los años 2015 al 2017, el diseño programático permanece, ya hay un fuerte declive en torno al mismo a partir de la cobertura y al mismo tiempo del congelamiento de la transferencia monetaria. Justamente ese es el paso previo para que en el año 2018 se relanzara el programa bajo otra modalidad, ahora definida como una clásica beca educativa para los y los estudiantes, ¿no? En este sentido, si bien en sus orígenes, aun cuando no se lo propuso el programa, tuvo un sesgo en los jóvenes que estudian en la educación superior, porque cabe decir que Progresar, digamos, busca en el universo no solamente los estudiantes que estudian en nivel superior, ya sea universitario o no universitario, sino también para que puedan culminar los estudios obligatorios o hasta inclusive ingresar a los centros de formación técnico-profesional, ¿no? Aún así, digamos, se pudo ver que una fuerte participación de los estudiantes del nivel superior cubrían parte digamos, de este universo en mayor proporción con respecto a los otros. Y este sesgo que se vio en la práctica, digamos, se terminó reafirmando en el relanzamiento en el año 2018, en donde se cambia la cartera como organismo ejecutor de ANSES al Ministerio de Educación, y donde reaparecen todas las lógicas, digamos, meritocráticas, clásicas de las becas, que el programa en su versión original justamente había puesto en cuestionamiento y dejado o mirado desde otra modalidad de la intervención social. Entonces, ahora reaparecen los cupos, los rendimientos, digamos, las condiciones por rendimiento académico, al mismo tiempo aparece como castigo a aquellos estudiantes que cambian de carrera, digamos, desconociendo ciertos aspectos que las investigaciones que justamente dan cuenta sobre este aspecto pueden advertir que los jóvenes hoy en día van cambiando de carrera en los primeros años de sus estudios. No obstante, en este cambio del diseño programático, estos aspectos dan cuenta justamente de otra mirada, de otra concepción del Estado en torno a las necesidades educativas de los jóvenes, y por lo tanto, en ese sentido, hace una transformación en torno a los dispositivos. De hecho, los dispositivos vinculados con el cuidado y la red de tutores también son eliminadas en esta versión del programa, ¿no? Como innovación y diferencia, este programa amplía hasta los 30 años de edad en su versión de beca, pero siempre y cuando que ese estudiante esté avanzado en la carrera, ¿no? Entonces, de alguna manera, el premio está dado solamente a aquellos estudiantes que avanzan, sin contemplar justamente que es en los primeros años de los inicios de las carreras en el nivel superior en donde se advierten los mayores números en términos de desgranamiento y deserción, ¿no es cierto?
En función de esto, digamos, lo que buscó esta primera parte de la investigación es ver de qué manera justamente estos cambios de los ciclos políticos y transformaciones en los diseños programáticos conviven diferentes definiciones estatales sobre los y las jóvenes, sobre sus necesidades, que claramente entran en tensión, en contradicción, y estas significaciones socioestatales sobre las barreras que viven para poder culminar la educación obligatoria, para poder acceder al mercado laboral, el acceso y la permanencia a la educación superior, cuestiones de género y socioeconómicas, justamente aparecen yuxtapuestas, y de algún modo, digamos, en esta investigación también se buscó poder ver el Estado desde abajo, es decir, de qué modo estos y estas jóvenes, en su condición de estudiantes, producen mediaciones, traducciones, recontextualizaciones, ¿no? En el devenir de estos tiempos políticos y transformaciones del programa, que justamente son producto de sus necesidades, experiencias y expectativas justamente con el progresar, que se van configurando en relación con los diferentes tránsitos que van construyendo la educación superior, ¿no? Digamos, se pudo ver claramente en la investigación que prevalecen esas trayectorias que son más prolongadas en el tiempo y por lo tanto difieren de esos tiempos teóricos que ahora en la versión de beca educativa se definen para poder recibir la asistencia del Estado. Y por otro lado también, justamente en estas trayectorias aparecen elementos que dan cuenta de pausas que deben hacer, donde la cuestión, por ejemplo, de género, atraviesa muchas de estas trayectorias socioeducativas, ¿sí? Vinculadas con tareas de cuidado, no solamente con hijos a cargo, sino también de familiares y de menores, ¿no? En este sentido, es interesante poder ver, y a partir de las propias voces de estos y estas jóvenes, cómo también van construyendo sus propias significaciones en torno, por ejemplo, al uso de la transferencia monetaria, ¿no? Que de un modo ese dinero estatal puede ser considerado como un dinero público, asistido, que tiene una marca de origen, que de algún modo debería ser utilizado para los estudios. Bueno, estas significaciones que van construyendo los jóvenes, en algunos casos coinciden con ese marcado de origen, ¿no? Pero también es importante ver cómo los contextos sociohistóricos van alterando ese uso que le pueden hacer. Por ejemplo, en los años 2017 y 2018 apareció muy fuerte en los relatos de estos estudiantes cómo ese dinero debían utilizarlo para poder pagar los viajes, ¿sí?, de la SUBE, y de manera tal que implicaba un fuerte peso, ¿sí? Y por lo tanto menor dinero para poder utilizarlo en otros elementos necesarios para poder continuar estudiando. Y al mismo tiempo, Se está cortando, ¿no? Natalia, si nos escuchás, se te está cortando. Conviven en esta significación. Yo los escucho. Sí, ahora te escuchamos bien. Sí, ok, perfecto. sí, justo ahí apareció lo del cartelito de inestable. Bueno, espero que no se corte, igual ya voy cerrando que llega el tiempito. Bueno, ahí les comentaba con respecto a las diferentes representaciones que también en relación con el vínculo que van construyendo estos jóvenes en relación con el programa, van dando diferentes miradas en torno a cómo deben ser esas formas de merecimiento del Estado. Algunos lo colocaban desde una mirada más universalista, donde el Estado debe estar presente para acompañar a los estudiantes, incrementar el valor de la transferencia monetaria, pero al mismo tiempo coexisten con otras miradas de los mismos, planteando aquellas ideas más meritocráticas que justamente se dan en el marco del contexto de transformación del programa, definiéndolo desde una idea de que deben ser, digamos, asistidos solamente aquellos estudiantes que quieren estudiar
que asisten a la escuela a formarse y que por lo tanto muestran el esfuerzo, ¿no? En este sentido también es interesante poder ver cómo en la atención de los discursos y percepción sobre la cuestión de los derechos y los méritos en la educación van cobrando sentido en las intervenciones estatales de progresar en cada versión programática. Bueno, para ir finalizando, la intención es dar continuidad a este proyecto de investigación, ya ahora ampliando, digamos, el recorte temporal, teniendo en cuenta que, bueno, por lo menos hasta el 2023, todo da a parecer que va a continuar el progresar. Entonces, en este sentido también, mi intención es poder seguir pensando el Estado desde arriba, pero ya no solo del estudio de esos diseños programáticos, ¿no? Sino también desde la construcción de los saberes expertos de los cuales recién hablaba Vilma, ¿no? De qué manera estos saberes expertos construyen diagnósticos que definen determinados problemas sociales sobre los y los jóvenes, mediante el análisis de los modos en que los agentes estatales, ya sea a través de sus discursos, prácticas e instituciones, dan lugar a diferentes posiciones en pugna sobre la orientación o redefinición de este programa, y también poder identificar justamente esas innovaciones político-técnicas y de qué manera los contextos sociohistóricos de algún modo afectan, para poder pensar, por ejemplo, hoy en día, en plena pandemia, cómo las transformaciones que se están haciendo el programa tienen alguna relación o no con estas innovaciones y nuevas categorías expertas que van surgiendo, ¿no? Y sin duda, sin dejar de mirar al Estado desde abajo, ¿no? Desde estos actores no estatales, en este caso los jóvenes, para poder continuar analizando, bueno, cómo ellos piensan su inclusión en los términos de derechos, de necesidades, y qué mediaciones y espacios de maniobra tienen en relación a dicho programa. Bueno, hasta aquí finalizo, muchas gracias. Muchas gracias, Nati, completísimo, y la verdad es que un trabajo más que interesante. Lamentablemente vamos a tener que ir cerrando, hay muchos comentarios ahí felicitándolas por sus intervenciones y por sus aportes. La verdad que fue una instancia más que interesante para seguir pensando, siempre quedan cortos estos espacios, así que esperamos también poder tener otras instancias para cruzarnos también con las casi 90 personas que estuvieron compartiendo esta charla hoy con nosotras, así que les agradecemos. Quería agradecer también a Daniel García Delgado, director del área Estado y Políticas Públicas de Flaxo, que ahí lo veo conectado. Muchas gracias, Daniel, también por participar, y agradecer de parte de las cuatro, creo, a Flaxo por este espacio, también a quienes integran este grupo de investigación del CIEA UNTREF, tanto quienes expusieron como quienes forman parte de estos debates, discusiones, y que también están trabajando en sus líneas de investigación y nutriendo todos estos avances, digamos, que creo que son muy relevantes y muy importantes también para debatir en este contexto y para pensar en la pospandemia, ¿no? También. Y bueno, agradecer también a Carla, a Vilma y a Natalia por sus exposiciones. La verdad que fueron más que interesantes, y de vuelta es un placer también poder escucharlas en este espacio. No sé si alguna quiere agregar alguna cosita más, si no vamos a tener lamentablemente que ir cerrando. Solamente agradecer nuevamente Flaxo, a las compañeras acá presentes, colegas, a vos Julieta, y bueno, saludos a Daniel. Y del mismo modo, yo solo agradecer, gracias Daniel por acompañarnos también en esto y por la posibilidad de compartir nuestro trabajo en el trabajo tan grande que viene haciendo Flaxo. Así que bueno, nos volveremos a encontrar en otro espacio y a seguir charlando sobre estos temas. Gracias Julieta. A ustedes, muchísimas gracias a todos y todas por la participación.